Vale, este va a ser un video un poco largo porque este es el problema 5 del boletín 7. Si está viendo esto, recuerde que el problema 4 del boletín 7 ya también está hecho, ¿no? Está en una de las clases grabadas, aparte están las diapositivas, es decir, bueno, digamos, creo que este boletín este era un problema muy complicado, ¿no? Mm, Específicamente de este boletín, digamos, lo voy a hacer más o menos explicando las cuentas, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que no me puedo poner a hacer todas las integrales en detalles porque se alargaría en exceso el punto, ¿no? Es simplemente explicar un poco la idea de lo que uno tiene que hacer en este punto, ¿no? Entonces, si yo tengo una función de onda que viene dada por esta cosa de acá, la voy a poner de una vez. Yo tengo acá vamos a resolver primero el A, ¿no? Si yo tengo acá un eh, pi de x igual a una constante por un a la i p0 x sobre h barra, si no estoy mal. Sí, por un e a la menos x al cuadrado sobre 4 delta al cuadrado, ¿no? Lo primero que me preguntan es cuánto tiene que valer n, ¿no? Yo sé que, digamos, el producto interno de phi de x con phi de x tiene que ser igual a 1, ¿no? Y de acá, pues yo sé que esto es simplemente la integral de menos infinito a infinito de x, de phi complejo conjugado de x por phi de x, y esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Noten que cuando yo haga el complejo de phi de x con phi de x, va a salir, en esta va a salir e a la menos i p0x sobre h barra, y acá va a salir e a la i p0x sobre h barra. Entonces este término de acá, digamos, se multiplican ambos y da simplemente e a la 0, que es 1. Y estos términos de acá no se ven afectados por el complejo conjugado, tal forma que me queda el mismo este término al cuadrado, que es básicamente multiplicar acá en la exponencial por un 2, de tal forma que esta integral simplemente me quedaría n cuadrado de la integral de menos infinito a infinito de dx, ¿no es cierto? Por un e a la menos x al cuadrado sobre 2 delta al cuadrado, y esto igual a 1, ¿no? Y ya, simplemente esta sería la integral, ¿no? Acá uno puede hacer diferentes sustituciones. Solo déjenme asegurarme que lo haga todo correctamente, pero por ejemplo uno puede hacer la sustitución, que es la que está en las notas, ¿no? U igual a x sobre la raíz de 2 sobre delta, ¿no? De esa manera du es igual a 1 sobre la raíz de 2 delta de x, y finalmente esta integral de acá simplemente termina siendo n cuadrado por la raíz de 2 por delta por la integral de menos infinito a infinito de un e a la menos u cuadrado de u, ¿sí? Y esto igual a 1, ¿no? Y esta integral, pues es simplemente una integral de una gaussiana, ¿no? También, a ver, un poco para motivarlos a que utilicen la función gamma, esta cosa de acá, recuerden que toda esta cosa de acá es simplemente la función gamma de un medio, que es raíz de pi, de tal forma que esto sería n cuadrado por la raíz de 2 por delta por la raíz de pi igual a 1, ¿no? Y de acá, pues eso, uno saca que n va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2pi por delta, todo esto a la 1 medio, ¿no? Que es, digamos, efectivamente lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Luego el ejercicio nos pide más cosas, ¿no? Digamos, nos pide calcular phi de p, tal que phi de p es la transformada de Fourier de phi de x, ¿no? De psi de x. ¿Sí? Es decir, phi de p y psi de x se relacionan a través de una transformada de Fourier. Específicamente, ¿cuál transformada de Fourier? Bueno, entre lo que ustedes pueden ver en las clases es que, bueno, voy a comentarlo rápidamente, ¿sí? Y ya desarrollo un poco también lo que se hizo en clase, ¿no? Lo que se hizo en varios de los cursos, ¿no? Que fueron cosas que vi interesantes, ¿no? Eh, yo puedo definir una phi en términos del número de
onda a través de una transformada de Fourier, tal que por ejemplo sea uno sobre la raíz de 2pi. Recuerden que estos son factores típicos de la transformada de Fourier y que si uno no los considera correctamente va a tener que luego renormalizar la función de onda, ¿no? O sea, normalizarla otra vez, tal que luego el producto interno de phi de k con el mismo de uno, ¿no? Pero esto sería básicamente la integral de menos infinito a infinito de un e a la menos i x por k por phi de x, ¿no? Y obviamente yo sé que, digamos, por la hipótesis de De Broglie, ¿no? Al final yo tendré que el momentum será h barra por el número de onda, ¿sí? Y esto perder integrado en dx, ¿no? Y finalmente a mí me quedaría que phi de p es igual a uno sobre la raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de dx por e a la menos i p por x sobre h barra por phi de x, ¿no? Y acá quiero hacer la pequeña aclaración, aunque voy a parar un momento para revisarla, ¿no? Pero algo que vi muy común cuando la gente resolvía estos problemas era que acá dentro de la raíz le metía una h barra, ¿no? Y yo no lo sabía, pero al parecer meter ahí el h barra te asegura que la normalización de esta phi de p efectivamente es uno, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hice en las notas y que es lo que voy a hacer acá es calcularlo con este factor y ya luego si algo renormalizo para que todo me dé apropiadamente, ¿no? Eh, pero déjenme corroborar un momento lo que les estoy diciendo y ya vuelvo, ¿vale? Sí, revisándolo con calma es eso. Básicamente la gente suele poner acá una H barra y con eso parece ser que es suficiente para que esté correctamente normalizado. Yo no me termino de confiar mucho, tendría que revisarlo con más calma, pero yo lo que siempre les digo es, revisen que sus funciones de onda estén bien normalizadas y en dado caso, renormalicen la función de onda, ¿no? Ahora, si ustedes ya vieron que efectivamente meter ese H barra ahí no tiene ningún inconveniente, adelante, ¿vale? Pero digamos que yo en general les recomiendo que siempre revisen que estén bien normalizadas las cosas cuando hagan este tipo de transformadas de Fourier, ¿vale? Em, Ahora, volviendo con el problema, ¿no? Tocar resolver esta integral de acá, ¿no? Y básicamente, si nosotros introducimos la forma de la función de onda, esto nos va a dar uno sobre la raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de dx de a la menos i x sobre h barra factor de p, que es el que venía de la transforma de Fourier, menos p0, que venía de la función de onda, que tenía un factor de una exponencial compleja, por un e a la menos x al cuadrado sobre 4 delta cuadrado, ¿no? Y acá toca básicamente completar cuadrados, ¿no? Esto pues sí que es bastante sencillo, ¿no? Es que yo me puedo dar cuenta que i sobre x por x sobre h barra, factor de p menos p0, más x al cuadrado sobre 4 delta al cuadrado, es básicamente x sobre 2 delta más i delta sobre h barra por p menos p0, ¿no es cierto? Y todo esto al cuadrado. Y el término que completa el cuadrado, básicamente, o mejor dicho, que se asegura que cuando expanda el cuadrado acá se me vayan los términos correspondientes para que me quede lo del lado izquierdo, sería p menos p0 al cuadrado, delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado, ¿no? Y claro, si yo hago esto, básicamente me quedaría que phi de p es uno sobre la raíz de 2pi, ¿no es cierto? De la integral de menos infinito a infinito de dx por un e a la menos x sobre 2 delta más i delta sobre h barra factor de p menos p0, todo esto al cuadrado, por un e a la menos i, perdón, a la menos, sin más, p menos p0 al cuadrado por delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado, ¿no? Este término de acá sale fácilmente porque no depende de x, no, yo puedo hacer siempre una sustitución de variables de la forma u igual a x sobre 2 delta, ¿sí? Y de esta manera esta integral me quedaría que es phi de p igual a 2 delta sobre la raíz
de 2pi, ¿no es cierto? Por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u al cuadrado de u, y esto por un e a la menos p menos p0 al cuadrado delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado, ¿no? Y pues nada, esta integral es bastante sencilla porque de acá de esta integral sale un raíz de pi de nuevo, que se me va con el raíz de pi de acá. Este raíz de 2 se cancela con el 2 de arriba generando un raíz de 2 arriba y básicamente simplemente sería raíz de 2 delta por e a la menos p0 al cuadrado delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado, ¿no? Y de momento, digamos que pues yo tengo esta función de onda. Noté que de hecho a mano no quise meter la normalización de la función de onda en el espacio de coordenadas, porque al final lo único que va a hacer es generarme mucho ruido en este problema. Sí, yo simplemente lo puse así y dije, mira, ahora lo que voy a suponer es que yo tenía esa phi de p y voy a normalizarla poniéndole una constante que llamaré n' por phi de p, ¿vale? Y obviamente tendré que imponer que digamos, la condición de que el producto interno de phi de p con phi de p, ¿sí? Me dé igual a 1. Y esto es básicamente que la integral de menos infinito a infinito de la norma de phi de p al cuadrado de p me dé igual a 1, ¿no? Pero claro, digamos que esto de nuevo es bastante sencillo, va a salir una gaussiana, ¿no? Y digamos que lo voy a tomar de acá, si tomo esta expresión de acá y aparte le meto en n', me quedaría n' al cuadrado por 2 delta al cuadrado, ¿sí? Por, discúlpenme, por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos p menos p0 al cuadrado por delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado y acá con un 2, ¿no? ¿Sí? Esto de p y esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Y de nuevo, tengo que hacer un cambio de variable. En este caso el cambio de variable simplemente ser u igual a p menos p0 por delta sobre h barra por la raíz de 2. Sí, es básicamente un cambio de variable para que de nuevo me quede simplemente acá n cuadrado de 2 delta al cuadrado n' al cuadrado, ¿no? Del dp, cuando haga ese cambio de variable, me quedará h barra sobre delta por la raíz de 2. Sí, acá me quedaría una integral de menos infinito a infinito de e a la menos u al cuadrado de u. Esto igual a 1, ¿no? Em, y bueno, básicamente yo de acá me puedo dar cuenta eso, que me, digamos, mm, el 2 de acá abajo se me va con el 2 de arriba en una raíz, ¿no es cierto? De acá me sale un raíz de pi. Entonces básicamente me saldrá, esto es n', me saldrá que n' al cuadrado. Ay, ¿yo por qué tengo este n acá? Discúlpenme, me dio un lapsus ahí. Esto es n', discúlpenme. N' por delta al cuadrado raíz de 2pi por h tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? Y entonces n' al cuadrado simplemente va a ser 1 sobre la raíz de 2 por delta. Como lo tengo en las notas, voy a ponerlo exactamente como lo tengo en las notas. Es delta por h barra. Espérenme, porque acá este delta se me fue con esta, entonces este es simplemente delta, disculpen. 1 sobre delta por h barra por la raíz de 2pi y todo esto a la 1 medio, ¿no? De tal forma que cuando multiplico eso, recuerden que acá yo normalicé esta función teniendo en cuenta este factor de raíz de 2 por delta, pues cuando yo multiplique todo eso, me va a quedar que phi de p es igual a delta por la raíz de 2 sobre h barra por la raíz de pi, todo eso a la 1 medio
por un e a la menos p cero al cuadrado por delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado. Y dándome el resultado que tiene que ser. Al final es lo que les quiero transmitir de esto de normalizar. Realmente da igual muchas veces las convenciones de signos que uno tome acá en las transformadas de Fourier. Sí, por acá en las transformadas de Fourier da igual. Por lo que yo he visto, la gente le ponía acá una h barra dentro de la raíz del 2pi en la transformada de Fourier y ya les daba el mismo factor que tenía que darles. Pero que si usted no lo hace, no importa, simplemente cerciórese de que su función de onda está apropiadamente normalizada. Y si no lo está, renormalice. Es decir, vuelva a normalizarla, ¿vale? Y bueno, y con eso ya hubiéramos calculado el B, ¿no? Este punto pues es un poco largo, pero bueno, por eso digo que creo que es bueno que se discuta, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a ver el punto C, ¿no? Eh, en el punto C, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular el valor esperado del momentum, el valor esperado, perdón, el valor esperado de la posición, el valor esperado de la posición al cuadrado, valor esperado del momentum, valor esperado del momentum al cuadrado, ¿no? Eh, ¿Cómo lo haríamos? Sí, digamos, básicamente tenemos que calcular valor esperado de la posición, valor esperado de la posición al cuadrado, valor esperado del momentum y valor esperado del momentum al cuadrado, ¿no? Eh, y estos valores esperados uno pues realmente los puede calcular tanto utilizando la función de onda en el espacio de momentum como la función de onda en el espacio de coordenadas, ¿no? Y esto alguna vez lo expliqué en algunas de las clases y esto tiene que ver precisamente con que realmente estamos haciendo la misma operación. Si digamos a nivel de brackets, lo que estaríamos haciendo es algo del estilo phi de x, phi, ¿no es cierto? Y estaríamos acá introduciendo, por ejemplo, varias relaciones de completez, ¿sí? Para intentar resolver apropiadamente este elemento de matriz del operador momento, posición. No se preocupen, eso lo van a ver con más calma en el curso siguiente de mecánica cuántica, pero que tengan claro que es equivalente trabajar en el espacio momentum como trabajar en el espacio de la posición, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi recomendación? Si ya tienen la función de onda en el espacio de momentum y en el espacio de la posición, pues trabajen con los operadores correspondientemente en su correspondiente espacio. Es decir, el valor esperado de x, por ejemplo, mi recomendación es calcúlenlo utilizando la función de onda en el espacio de coordenadas. Es decir, esto sería simplemente eh, la integral en el cuadrado, el factor de normalización al cuadrado por la integral de menos infinito a infinito de phi complejo conjugado de x por phi de x, ¿vale? Y claro, digamos, volvemos a lo mismo, esto acá tiene una fase, ¿sí? Que si la vemos por acá, phi de x tiene esta fase de acá, que cuando se multiplique por su complejo conjugado se va a ir y ya no va a importar. ¿Sí? Y de acá yo me doy cuenta que simplemente phi complejo conjugado por phi de x me va a dar una función que es de la forma una gaussiana. ¿Sí? O sea, digamos, esto cuando yo lo desarrolle me va a dar n cuadrado por la integral de menos infinito a infinito de x por e a la menos x al cuadrado sobre 2 delta. Y claro, si ustedes se dan cuenta, esta parte es par y esta parte es impar. ¿Sí? Y al tener una función par por una impar, su integral en un intervalo simétrico alrededor del cero, que es simétrico porque va de menos infinito a infinito, pues me da cero, ¿no? Porque par por impar es impar, ¿sí? Y estoy integrando eso, una función impar en un intervalo simétrico alrededor del origen. Por otro lado, x al cuadrado, el valor para x al cuadrado es un poco más complejo, porque básicamente es la integral de n al cuadrado por la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado de a la menos x sobre 2 delta, ¿no?
Y bueno, volvemos a lo mismo. Acá esta integral ya es un poco más compleja. Aún así, si uno hace la sustitución u igual a x sobre la raíz de 2 por delta, ¿sí? Uno pues puede demostrar que esta integral es básicamente n cuadrado por delta al cubo por 2 a la 3 medios, ¿sí? Por la integral de menos infinito a infinito de u al cuadrado de a la menos u al cuadrado de u. Y esta integral, como ya les he insistido mucho, se puede resolver de muchas maneras. Ustedes pues tienen una guía en el aula virtual, pero mi recomendación es que utilicen funciones gamma. ¿Sí? Es lo más fácil. Esta integral es la gama de 3 medios. Esto es n al cuadrado por delta al cubo por 2 a la 3 medios por la gama de 3 medios, básicamente. ¿Sí? La gama de 3 medios es raíz de pi sobre 2, ¿sí? Entonces ese 2 del denominador se me va a ir con uno de los dos de acá arriba y al final simplemente me quedaría n al cuadrado delta al cubo por 2 a la 1 medio por raíz de pi, ¿sí? Y si reemplazo n al cuadrado, que recordemos que n lo calculamos en, una de las en el primer enunciado, n nos daba esto, ¿no? Y lo reemplazo, pues básicamente esto simplemente me va a dar delta al cuadrado, ¿no? Acá reemplazan n con el valor que encontramos en el numeral anterior y nos va a dar delta al cuadrado, ¿vale? Vale. Ahora, como yo les decía, hay varias formas de calcular el momentum en el espacio de del momentum, ¿no? Vamos, el valor esperado del momentum debería ser, por ejemplo, algo así, ¿no? Algo del estilo la integral en dx, de phi complejo conjugado de x, por menos i h barra de la derivada con respecto a x de phi de x, ¿no? Pero esto es muy lioso. Si al final ya calcularon, digamos, la función en el espacio momentum, olvídense de esto. Si no la pueden calcular, no se olviden de esto. O sea, esto también funciona. Pero en nuestro caso es mucho más sencillo simplemente suponer algo, bueno, suponer no, trabajar con más bien algo del estilo. La integral de menos infinito a infinito de dp de phi complejo conjugado de p por phi de p, ¿sí? Claramente la representación de este operador de momentum en el espacio de momentum va a ser el momentum, sin más, o sea, va a ser la cantidad de momentum, así como la posición en el espacio de coordenadas será simplemente la posición, ¿no? O sea, no tenía, por ejemplo, una representación diferencial, era simplemente la posición. Y esto, de nuevo, tiene que ver con una serie de trucos que uno utiliza, ¿no? Pero que ustedes van a aprender con más calma en su curso de mecánica cuántica 2. ¿Vale? Y nada, esta integral de acá, básicamente, cuando ustedes la reemplazan, les va a quedar algo del estilo delta sobre h por la raíz de 2 sobre h barra de la integral de menos infinito a infinito de p por e a la menos p0 por 2 delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado, todo esto integrado en dp, ¿no? Y si por ejemplo hacen el cambio de variable de la forma p menos p0 por la raíz de 2 por delta sobre h barra igual a q, sí, van a llegar a que este valor esperado del momentum es algo de la forma delta sobre h barra por la raíz de 2 sobre pi de la integral de menos infinito a infinito de h barra sobre la raíz de 2 delta de q más p0 por e a la menos q al cuadrado por h barra sobre delta raíz de 2 de q. No. O sea, note que claro, al hacer esta sustitución, acá cuando teníamos el p, tuvimos que reemplazarlo en términos de q y de p0, ¿no? Y nos queda algo de este estilo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? De nuevo, esta parte de acá es una función impar de q, o sea, de la variable q. Y esta es una función par. Esto es impar y esto es par. Y de nuevo, esta parte de acá es par.
Entonces, si yo quiero resolver esta integral, yo sé que lo que sea impar por par se me va a ir y solo me sobrevive lo que sea par por par. Es decir, va a ser simplemente delta sobre h barra por la raíz de 2 sobre pi de la integral de menos infinito a infinito de p0 por e a la menos q cuadrado h barra sobre delta raíz de 2 de q. ¿Vale? Y de nuevo, cuando ustedes se reemplacen acá, vale, no, pues digamos si ustedes se dan cuenta, h barra de acá se va con h barra de acá, delta de acá se va con delta de acá, raíz de 2 se va con raíz de 2 de acá, y esta integral de acá es simplemente pues la gaussiana de toda la vida, es decir, raíz de pi, que se me va con la raíz de pi del denominador, esto simplemente les va a dar p0, ¿vale? Y con eso ya habrían sacado el valor esperado de p. Ahora, similarmente, o sea, de una forma, eso, muy similar, ustedes pueden demostrar que el valor esperado de p al cuadrado, ¿sí? Va a ser una cosa de la forma 1 sobre la raíz de pi de la integral de menos infinito a infinito de dq de h barra sobre la raíz de 2 delta por q más p0, todo esto al cuadrado, por e a la menos q al cuadrado. ¿Sí? Acá básicamente hice lo mismo, pero en vez de tener p acá, coloqué un p al cuadrado, hice la misma sustitución y por eso es que me queda acá un polinomio cuadrático, porque acá es donde estaba p anteriormente al cuadrado, ¿vale? Y digamos, de nuevo, acá solamente nos interesan los términos que son pares, por pares, lo que sea impar por par no nos interesa. Y de acá, digamos, esto es como el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Los dos términos que van al cuadrado, esos van a ser pares en términos de q, mientras que el que es dos veces el primero por el segundo va a ser impar en términos de q. ¿Sí? De tal forma que al final, de hecho a nosotros lo único que nos interesa es los términos 1 sobre raíz de pi de la integral de menos infinito a infinito de dq de h barra al cuadrado sobre 2 delta al cuadrado q cuadrado más p0 al cuadrado y esto por e a la menos q al cuadrado, ¿vale? Mm, y claro, acá de nuevo podemos colocar esto en términos de funciones gamma. Este término de acá va a ir como una gama de 3 medios y el término de p al cuadrado va a ir como una gama de un medio. Es decir, esto va a ser 1 sobre la raíz de pi, si de p0 al cuadrado por la gama de un medio más h barra al cuadrado sobre 2 delta al cuadrado por la gama de 3 medios, ¿no? Y sabiendo yo que la gama de un medio es raíz de pi y que la gama de 3 medios es raíz de pi medios, ¿sí? Básicamente de acá, cuando reemplace, me puedo dar cuenta que esto me va a dar p0 al cuadrado más h al cuadrado sobre 4 delta al cuadrado. Y ese sería el resultado, ¿no? Eh, un poco largo todo, pero bueno, es lo que es, ¿no? Finalmente, vamos con el punto D, ¿vale? En el punto D nos toca calcular delta X y delta P y comprobar que delta X y delta P, digamos, vale H barra medios, ¿no? Y esta parte es pues relativamente sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que eh, delta x es simplemente el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. El primero me da delta al cuadrado, el segundo me da 0, es decir, esto es delta al cuadrado. Disculpenme, esto es delta x al cuadrado. Y delta p al cuadrado me va a dar el valor esperado de p al cuadrado menos el valor esperado de p, todo eso al cuadrado, ¿no? Y si lo colocamos, el valor esperado de p al cuadrado me va a dar p0 al cuadrado más h barra al cuadrado sobre 4 delta al cuadrado.
y el valor esperado de p al cuadrado, el valor esperado de p es p0. Y al elevarlo al cuadrado me quedaría p0 al cuadrado. Y como va con un menos, sería menos p0 al cuadrado, que simplemente me va a dar h barra sobre 4 delta al cuadrado, ¿no? Finalmente, pues de acá yo me puedo dar cuenta que delta x es simplemente delta y delta p es h barra sobre 2 delta, ¿no? Y cuando multiplique delta x con delta p, me va a quedar h medios, ¿sí? Y ya estaría. Ese sería el punto D. Y acá es donde todo terminaría maravillosamente, de no ser porque todavía nos queda una parte complicada, el punto E. ¿Sí? El punto E es probablemente la parte más compleja de todo el ejercicio, ¿sí? Y es por un pequeño detalle y ya voy a ir a ese pequeño detalle, ¿no? Y bueno, de hecho no, mentiras, este es el significado de delta. Vale, discúlpenme, no, me equivoqué. El punto D es fácil, ¿sí? Si se dan cuenta, el significado físico de delta me está dando el grosor del paquete de onda en el espacio de momentum, ¿no? En el espacio de coordenadas, perdón. Y cuando la partícula está muy localizada en el espacio de coordenadas, es decir, cuando delta, por ejemplo, tiende a cero, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a estar completamente indeterminada en el espacio de momentum, ¿no? Porque acá me quedaría h barra sobre cero y eso es infinito. Sí, y simultáneamente, si delta vale infinito, es decir, si la partícula está completamente indeterminada en la posición, en el espacio del momentum va a estar completamente determinada porque este delta al tender a infinito va a hacer que delta p tienda a cero. Es decir, note que cuando una de las incertidumbres explota a infinito, la otra tiende a cero inmediatamente, ¿no? Y es, digamos, este famoso principio, ¿no? De indeterminación, sí que no nos permite determinar con completa certeza posición y momentum simultáneamente, ¿vale? Eso sería la discusión del punto E, es lo que acabo de decir acá, ¿no? Ahora es donde sí viene la parte complicada del ejercicio, el punto F, ¿no? Vale, vale. En el caso F nos piden básicamente suponer que si P0 vale cero, es decir, el valor esperado de P es cero, la incertidumbre en la posición pasado un tiempo t es de esta forma, ¿no? Y es bastante complejo, digamos, demostrarlo, por lo menos con las herramientas que de momento tenemos en el curso. Sí, ya después cuando entren en cuántica 2 y por ejemplo vean operadores dependientes del tiempo, digamos el marco de Heisenberg, ¿no? Que ya van a entender eso en el siguiente curso, cuando por ejemplo uno en vez de trabajar con funciones de onda dependientes del tiempo, trabaja con operadores dependientes del tiempo, pues ahí van a tener una serie de herramientas más útiles para trabajar este problema. Em, de momento, digamos, la forma como yo encontré para resolver este problema fue evolucionar temporalmente la función de onda. Es decir, yo tengo una función de onda, perdón, yo tengo una función de onda phi de p, ¿no? Que es la función de onda que tengo en el instante de tiempo t igual a cero, ¿no? Y yo sé que de alguna manera yo puedo evolucionar esa función de onda aplicándole un operador, ¿sí? Si yo a phi de p le aplico el operador e a la menos i el hamiltoniano sobre h barra, y esto por phi de p, ¿no es cierto? Esto básicamente va a ser phi de p de t, es decir, la función de onda evoluciona temporalmente. Una de las cosas que me preguntaba alguien una vez era ¿por qué lo haces de esta manera? ¿Por qué, por ejemplo, no lo haces en el espacio de coordenadas? Bueno, si la partícula es libre, su hamiltoniano va a ser p cuadrado sobre 2m. Y la forma como puedo aplicar este operador e a la i, el hamiltoniano, en el espacio-momento me pasa a ser trivial, porque es simplemente, bueno, poner e a la i el momentum sobre 2m, ¿no? Donde está el hamiltoniano. Pero en el espacio de coordenadas no lo sé hacer muy bien, ¿sí? Porque en el espacio de coordenadas el momentum tiene una representación en una derivada, ¿no? Entonces, digamos que es bastante más complejo. Digamos, claro que es
e a la derivada. No lo sé, ¿sí? Mientras que en el momentum es sencillo y este es un poco el mensaje que le quiero dar con este ejercicio. No siempre va a ser así, ¿sí? Pero ustedes tienen que estar muy dispuestos a pasar de las dos representaciones de una a otra rápidamente, de la representación del momentum a la representación de coordenadas. Porque básicamente habrá veces que una cuenta es más fácil en una representación que en la otra. Y eso es básicamente porque seguramente ustedes saben cómo aplica un operador en una representación y en otra no, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, pues es bastante sencillo, ¿no? Porque es lo que yo les decía, el hamiltoniano es de una partícula libre, a menos de que me digan lo contrario. Es decir, esto va a ser e a la menos i p cuadrado sobre 2m h barra por phi de p, ¿no? Y phi de p también ya lo conozco, ¿no? Porque phi de p lo calculé por acá. De hecho, me dicen phi de p cuando p0 vale 0, ¿no? Es decir, simplemente va a ser n', o sea, esto va a ser e a la menos i p cuadrado sobre 2m h barra por n' por la función de onda cuando p0 vale 0, ¿no? Que es básicamente e a la menos p cuadrado delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado. A ver, que no me esté equivocando, déjame un segundito. Delta al cuadrado sobre h barra al cuadrado, ¿no? Sí, ahí está bien, ¿vale? Listo. Y, por ejemplo, acá yo puedo hacer pues todos los cálculos de siempre, ¿no? Digamos, por ejemplo, puedo calcular el valor esperado de P a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor esperado de P con respecto al tiempo, pues simplemente, como yo lo tengo en las notas, pues va a ser simplemente proporcional a la integral de menos infinito a infinito. Bueno, de hecho no, va a ser igual, estrictamente igual, de em, phi complejo conjugado P de t por P por phi de P de t, ¿no? Pero claro, cuando ya reemplace la forma explícita de la función de onda, esto me va a dar proporcional a una integral de la forma menos infinito infinito de P por E a la menos P cuadrado. Sí, básicamente, sí, o sea, me va a dar de nuevo una función impar por una función par que básicamente tiene que ser cero, ¿vale? Acabo un poco más rápido porque, claro, es bastante más largo el cálculo, ¿no? Ahora, por teorema de Ehrenfest, ¿sí? Yo sé que la derivada con respecto al tiempo del valor esperado de p cuadrado, digamos, sí, de p dependiente de tiempo, es 1 sobre i h barra del valor esperado del conmutador de p cuadrado con h, ¿no es cierto? Esto ya acá operadores, ¿no? Pero claro, si la partícula es libre, básicamente h es el operador p cuadrado, ¿sí ven? O sea, a menos una constante multiplicativa. Y al ser prácticamente el mismo operador, pues h va a conmutar con p. Eso significa que este término de acá vale cero. Y si esto vale cero, entonces la derivada con respecto al tiempo de p cuadrado de t valdrá cero, ¿no? Y si esto vale cero, significa que p cuadrado de t es una constante, es decir, p cuadrado a lo largo del tiempo realmente es simplemente p al cuadrado en el tiempo igual a cero, que lo calculamos en el numeral anterior, ¿no? Entonces, acá sacamos otra sencilla. Por otro lado, si en el momento, las coordenadas, digamos, si P tiene una representación de la forma menos i, la derivada con respecto a x menos i h barra, la derivada con respecto a x, en la representación de posición, pues uno esperaría algo parecido para la posición, ¿no? Digamos, uno esperaría que, por ejemplo, la posición tuviera una representación de la forma menos i h barra de la derivada con respecto a p. Tengan especial cuidado con este signo, ¿vale? En nuestro caso no va a afectar para nada, pero sí peguen una buena revisada a este signo si es un menos o no. ¿Listo? En nuestro caso no va a importar, pero bueno, revísenlo, por favor. Sí,
que vuelvo, insisto, en nuestro cálculo no va a afectar para nada, pero tengan mucho cuidado con eso, ¿listo? No termino de estar completamente seguro de si acá son más o menos, ¿vale? Pero ya se van a dar cuenta porque en nuestro caso, pues no afecta, ¿no? Y es que, claro, digamos, si yo quiero calcular el valor esperado de x, de t, si a grandes rasgos esto va a ser proporcional a una integral de menos infinito a infinito de una derivada con respecto a p de una gaussiana, básicamente, ¿sí? A menos alguna constante acá multiplicando el p cuadrado, ¿no? Y esto en dp. Pero bueno, volvemos a lo mismo, la derivada de una gaussiana es básicamente p por la propia gaussiana, ¿no? Entonces esto será proporcional a la integral de menos infinito a infinito de p por e a la menos p cuadrado de p. Y de nuevo, función par por impar, esto da cero, ¿vale? La última, el último valor esperado que nos hace falta calcular es el valor esperado de x al cuadrado en el tiempo, ¿no? Que básicamente es la integral de menos infinito a infinito de phi complejo conjugado de p de t por menos i h barra, sí, por menos i h barra, de la derivada con respecto a p puesto al cuadrado de phi de p de t, ¿no es cierto? Note que simplemente esta cosa que está acá, esto es x, ¿vale? Pero en la representación de momentum. ¿Por qué decía yo que el signo realmente no importa en este cálculo? Porque bueno, ese signo acá es un más o un menos, pero con el cuadrado se va a ir, ¿no? Sí, digamos que al final, cuando uno expande todo esto, o sea, uno deriva dos veces phi de p de t, sí, eso básicamente les va a quedar una integral de menos infinito a infinito de e a la menos 2 p cuadrado delta al cuadrado sobre h barra cuadrado n prima al cuadrado sobre h al cubo m al cuadrado de i h barra t más 2 m delta al cuadrado por h barra al cuadrado m menos i h barra p cuadrado t menos 2 mp cuadrado, voy a ponerlo acá abajo, menos 2 mp cuadrado delta al cuadrado, ¿vale? Y todo esto integrado en dp. Esta integral es un dolor de cabeza, ¿sí? Porque tiene parte imaginaria, tiene parte real. El punto es que la parte imaginaria se anula, ¿sí? Literalmente la parte imaginaria se anula. Eh, pero digamos que no, o sea, si lo quieren ver en detalle, la forma como se anula la parte imaginaria está hecha en las notas que están en el aula virtual y creo que no aportaría mucho acá ya a la discusión, ¿vale? Digamos, los invito a que lo revisen en el aula virtual y si tienen dudas de ese cálculo, mándenme un mensaje y yo las aclararé con todo el gusto, ¿no? Digamos que al final lo importante es que está toda esta parte de acá, solo queda la parte real, la parte imaginaria se anula. O sea, no sé si antes me equivoqué y dije que la parte real se anulaba, no, es la parte imaginaria la que se anula, la parte real queda, ¿vale? ¿Sí? Y de toda esta integral, realmente lo único que nos importa es la parte que va como n prima al cuadrado sobre h barra al cuadrado, m al cuadrado, h barra sobre delta por la raíz de 2, ¿sí? Eh, perdón, o sea, voy a recapitular. La parte imaginaria de esta integral se va y eso se puede mostrar explícitamente y eso está hecho en las notas de clase, en las notas, en las soluciones que están en el aula virtual, ¿sí? Y de la parte real, si uno hace la sustitución, raíz de 2 p por delta sobre h barra, ¿sí? Uno puede llegar a que esta integral simplemente es de la forma n' al cuadrado sobre h barra m cuadrado delta raíz de 2, ¿sí? Por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u al cuadrado de 2m al cuadrado delta al cuadrado h barra al cuadrado menos 4m cuadrado delta al 4 h barra al cuadrado u al cuadrado, todo esto sobre 2 delta al cuadrado, ¿sí? Más h barra a la cuarta sobre 2 delta al cuadrado d al cuadrado u al cuadrado de u. Y volvemos a lo mismo.
Acá, digamos, hay una integral que va como la gama de un medio, que es simplemente raíz de pi, y luego hay una integral que va como la forma, como digamos, u al cuadrado por la gaussiana, ¿no? Y eso es básicamente la gama de tres medios, ¿no? Esto al final se puede simplificar bastante y demostrar que es n pi, n' al cuadrado sobre h barra m cuadrado delta raíz de 2 por 2m cuadrado delta al cuadrado h barra al cuadrado raíz de pi por eh, no, vamos a escribirlo más bien así, por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u al cuadrado de 1 menos u al cuadrado de u más h barra a la cuarta sobre 2 delta al cuadrado t al cuadrado u al cuadrado de la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u cuadrado u al cuadrado de u, ¿vale? Y vuelvo, insisto, sabiendo que estas integrales son básicamente funciones gamas, que una será la gama de un medio, la otra la gama de un tercio, o sea, esto será gama de un medio, esto es gama de un tercio, esto es gama de un tercio, ¿sí? Y reemplazando los valores explícitos, ¿sí? Uno puede demostrar después de algunas simplificaciones que esto es simplemente delta al cuadrado más h barra al cuadrado sobre 4 delta al cuadrado m al cuadrado t al cuadrado. Revísenlo con calma en las notas del aula virtual, de verdad. Ahí está resuelto con un poco más de detalle de lo que yo acabo de hacer acá, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el punto clave de esto? ¿Listo? Que entonces el valor esperado de x al cuadrado será delta al cuadrado más h barra t sobre 2 delta m al cuadrado, ¿sí? Por ende, como el valor esperado de x es cero, ¿sí? Pues el propio valor esperado de x al cuadrado será la incertidumbre de x al cuadrado, entonces la incertidumbre de x al cuadrado será esto mismo que tenemos acá, delta al cuadrado más h por t sobre 2 delta m al cuadrado, ¿no? Y finalmente, yo sé que de los anteriores numerales, delta de x en t igual a 0 es simplemente delta, y delta de p en delta de p en t igual a 0 era h barra sobre 2m, esto lo calculamos antes, ¿no? Pues claro, de acá yo me puedo dar cuenta que esto es simplemente delta de x de 0 al cuadrado más delta de p de 0 al cuadrado sobre m al cuadrado por t al cuadrado. Y con eso terminaríamos. Es un poco enredado, revisen esta integral con calma, o sea, hagan esta integral, ¿sí? Comprueben que la parte imaginaria se les anula y comprueben que las simplificaciones efectivamente dan lo que les estoy diciendo, ¿vale? Y nada, con eso terminaríamos este problema, que es bastante largo.